Bueno, yo voy a explicar sobre el movimiento parabólico. Bueno, el movimiento parabólico eh, es un movimiento donde cierta partícula va a seguir una trayectoria parabólica según las condiciones iniciales. Por ejemplo, por ejemplo, un cañón va a disparar una partícula y esta partícula va a realizar una trayectoria parabólica. Esta partícula va a llevar cierta velocidad al principio y esta velocidad va a ser como sabemos, la velocidad es una magnitud vectorial que va a tener dos componentes. Va a tener un componente en X y un componente en Y. Bueno, la velocidad en el componente X va a ser una velocidad constante debido a que no hay alguna fuerza que ejerza la aceleración. Pero con el componente Y, pues como sabemos, una fuerza que podría estar actuando sobre esta velocidad va a ser la gravedad, y pues la aceleración de la gravedad sabemos que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, dependiendo de hacia dónde vaya, hacia arriba o hacia abajo. Bueno, entonces vamos a dividir el movimiento de esta partícula en dos movimientos. Va a haber un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Vamos a trabajar primero con el movimiento horizontal. Como dije, la velocidad va a ser constante, entonces no va a existir aceleración. Entonces podemos decir que usamos las ecuaciones de movimiento rectilíneo sin aceleración. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad, a cualquier velocidad que tenga en cualquier tiempo. Pero no es lo mismo para el movimiento horizontal, para el movimiento vertical. Para el movimiento vertical, vamos a usar ecuaciones de tiro vertical o de caída libre, ya que pues el movimiento en Y va a ser un movimiento muy parecido a este. Primero pues vamos a usar que la velocidad, esto lo podemos sacar con las relaciones que ya vimos en el anterior video. La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Y la altura va a ser igual, la altura o Y, también podemos llamarle Y, va a ser igual a menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial Y por el tiempo. Bueno, usamos esas dos. Como sabemos también, entonces, para sacar cuánto vale cada componente, el componente en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, y el componente en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, para sacar las ecuaciones de este tipo de movimiento, por ejemplo, para sacar la ecuación de cuánto va a valer la distancia horizontal máxima, pues podemos usar estas ecuaciones. Bueno, entonces, distancia horizontal máxima. La distancia horizontal máxima va a ser desde 0 hasta acá. Y esta distancia horizontal máxima va a ser igual, como ya dije, la velocidad va a ser igual, la velocidad inicial va a ser igual a cualquier velocidad que esté aquí. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad, a cualquier velocidad por tiempo, o sea, la velocidad inicial por el tiempo. Va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, la distancia máxima va a ser igual a la velocidad inicial, que ya la tenemos aquí, que es velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo. Pero este tiempo no es cualquier tiempo. Es el tiempo cuando la altura va a valer 0, es decir, Y va a valer 0.
Entonces vamos a igualar a cero esta ecuación y vamos a despejar el tiempo. Entonces esta ecuación la pasamos para acá. Sería 0 igual la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial de y por el tiempo. Entonces despejamos, es igual por el tiempo. Podemos hacer esto, y cuadrada es igual a 2 y sobre el tiempo. Aquí pues podemos hacer esto, es igual a 2 y el tiempo entonces va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en el componente y sobre la gravedad. Pero la velocidad inicial sobre el componente y va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces esto va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo 2 veces sobre la gravedad. Entonces, no. Sí, esto sí está. Entonces, vamos a poner esto, a sustituir en esta ecuación. Entonces esta va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por 2 veces velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces esto va a ser, entonces la distancia máxima que se puede alcanzar va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado 2 veces por el coseno del ángulo por el seno del ángulo sobre la gravedad. Esta es nuestra primera ecuación. La segunda ecuación importante va a ser la altura máxima. ¿Cuánto va a ser esa altura máxima? Bueno, para sacar esa altura máxima, y máxima, la altura máxima va a alcanzarse cuando la velocidad en el componente y valga 0. Es decir, que vamos a igualar a 0 esta ecuación para ver cuánto vale el tiempo en esa ecuación, y luego vamos a sustituir el tiempo aquí en y, que es la función que nos va a dar la altura en cualquier punto. Entonces, al igualar esta ecuación a 0, vamos a decir que menos g por t más la velocidad inicial y va a ser igual a 0, entonces va a ser igual a grados por tiempo. Y entonces el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Sabemos que la velocidad inicial en y pues es velocidad inicial seno del ángulo sobre gravedad. Entonces y máxima, aquí vamos a evaluar este tiempo que tenemos aquí al tiempo de aquí. Entonces la y máxima va a ser igual a menos la gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado, que vendría siendo esta ecuación. Sería VO seno al cuadrado sobre gravedad al cuadrado más VOY, que vendría siendo lo mismo, VO seno sobre gravedad por el tiempo, no, esto no es gravedad, por el tiempo, que vendría siendo VO seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces aquí podemos despejar, bueno, podemos factorizar. El final factorizado nos quedaría que la distancia, la altura máxima va a ser igual a, despejamos la gravedad, 1 sobre gravedad, sería VO cuadrado, seno cuadrado de esto, por menos 1 sobre 2 más 1. Bueno, esto igual sobre gravedad. Entonces al final hacemos esta operación y nos quedaría que la distancia máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado seno cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Entonces esta ecuación y esta ecuación la sacamos a partir de esto. Todas las ecuaciones de este tipo de movimiento las podemos sacar a partir de este y a partir de este.
es decir, la velocidad, la aceleración y alturas o distancias. Entonces eso vendría siendo el movimiento parabólico y esa sería la teoría. Después iremos con un ejemplo. Ahora, em, para poder modelar nuestro movimiento a partir de funciones vectoriales, pues a partir de la teoría ya explicada podemos hacerlo. Bueno, sabemos entonces que un vector, cierto vector de posición va a ser igual a una función a partir del tiempo y más una función a partir del tiempo j. Bueno, estas dos funciones las podemos sacar. Como ya habíamos dicho, el movimiento parabólico tiene dos movimientos diferentes según cada componente. Entonces, como la velocidad en el componente x es constante, entonces la distancia x va a ser igual a g de t, y g de t va a ser igual entonces a VOX, velocidad por tiempo, por t. Esa es nuestra primera función. Luego, nuestra componente y, es decir, la distancia y de nuestro movimiento, va a ser igual a h de t. Y esto, a su vez, entonces va a ser igual a la ecuación de altura de caída libre o de tiro parabólico, no, de tiro vertical, que va a ser igual a menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 más VOY por t. Entonces ya tenemos nuestras dos funciones para el vector de posición, que este es un vector de posición. Entonces, nuestro vector de posición entonces para un movimiento de este tipo va a ser igual a VOX por t y más menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 más VOY por t, j. Bueno, este es nuestro vector. Y bueno, en cursos de cálculo vectorial pues sabemos cómo derivar esto, porque necesitamos la derivada de esto para obtener un vector de velocidad. Entonces el vector de velocidad sería la derivada del vector de posición. Entonces es igual a VOX y más menos gravedad por tiempo más VOY, J. Y nuestro componente de aceleración va a ser la segunda derivada del vector de posición, que sería esto y sería igual a 0. Y nos quedaríamos nada más con menos la gravedad, I. Bueno, esto es nuestro movimiento en función. Bueno, lo modelamos con funciones vectoriales y para encontrar la trayectoria total, por ejemplo, desde el instante 0 hasta el instante en que la pelota cae al suelo, sería desde A hasta B. Para encontrar toda la trayectoria, toda la distancia que hizo. Sabemos en cursos de cálculo que eso es igual a la longitud del arco de la función, y en cursos de cálculo vectorial pues sabemos que esa longitud de arco va a ser igual a la integral desde A hasta B de la raíz de y sobre dt al cuadrado más dx sobre dt al cuadrado. Estas derivadas pues sabemos que son los componentes vectoriales de la velocidad. Entonces la longitud va a ser igual desde A hasta B de la raíz de VOX al cuadrado más menos G por T más VOY al cuadrado raíz de T. Y así podemos calcular con funciones vectoriales y cálculo vectorial el movimiento parabólico. Eso sería todo. Bueno, después de explicar la teoría, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre el movimiento parabólico.
Y bueno, el ejercicio dice, cuando un cohete alcanza una altitud igual a 40 metros, comienza a recorrer una trayectoria parabólica y menos 40 al cuadrado igual a 160x, para la cual las coordenadas se miden en metros si la velocidad de la componente y es constante y esta es igual a 180 metros por segundo. Calcule la magnitud de la velocidad de la aceleración cuando y es igual a 80 metros. Bueno, primero podemos parametrizar la trayectoria del cohete. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, lo que nos dice el problema es que la velocidad del componente y va a ser igual a 180, siempre, es constante. Por lo tanto, y, es decir, la distancia, la posición, va a ser igual a 180t. Entonces, de aquí, de esta ecuación, vamos a despejar x y vamos a evaluar en y para parametrizar. Entonces tenemos que y menos 40 es igual a x, pero esto es igual a 180t menos 40 al cuadrado sobre 60. Bueno, estos son los parámetros. Como ya vimos, el movimiento parabólico, en el caso de la velocidad, tiene dos componentes, es decir, podemos representarlo como una función vectorial. Y aquí ya vemos cuál es la función vectorial. Este es el componente y este es el componente x. Entonces podemos escribir un vector de posición en función de esos dos. Entonces podemos escribir que el vector r, es decir, de posición, va a ser igual a 180t menos 40 al cuadrado sobre 160 y más 180t j. Ese sería nuestro vector de posición. Pero el problema nos pide que calculemos la magnitud de la velocidad y de la aceleración, es decir, tenemos que encontrar un vector de velocidad y un vector de posición. Como sabemos, en cursos de cálculo, entendemos que la velocidad, bueno, el vector velocidad va a ser igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces, para encontrar el vector velocidad tenemos que derivar este vector. Y bueno, derivamos el vector v de t va a ser igual a 2 veces 180t menos 40 por 180 sobre 160 y en la derivada de 180t pues es 180 más 180 j. Bueno, esto lo podemos reducir y nos queda que esto es igual a 180t menos 40 por 180 sobre 80. Aún podemos reducir eso. Podemos sacarle décima y luego la mitad y ya nos quedaría, entonces sería 9 sobre 4 por 180 t menos 40 sobre 4. Bueno, y más 180. Entonces aquí se cumple que la velocidad en el componente y va a ser 180 constante. Bueno, luego para sacarla, aún esto lo vamos a dejar en pausa y vamos a sacar la aceleración. Entonces, igual sabemos que el vector aceleración va a ser igual a la derivada del vector velocidad. Entonces derivamos el vector velocidad, que vendría, esto es igual a 9 por 180 entre 4 y el componente en y0. Esto nos da como resultado 405 y. Entonces la aceleración solamente está en el componente x
y es de 405 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ya tenemos la aceleración, ahora nos falta calcular la velocidad, pero necesitamos saber en qué punto, bueno, más bien en qué tiempo la velocidad, más bien en qué tiempo la posición y va a ser igual a 80. Y como sabemos y es igual a 180t, entonces si lleva al 80, 180t, entonces 80 sobre 180 es igual a t, esto va a ser igual a 4 sobre 9t. Esto va a ser igual a t. Entonces el 4 sobre 9 lo vamos a sustituir en el vector velocidad, aquí abajo. Entonces vector velocidad en 4 sobre 9 va a ser igual a 180 por 9 por 4 novenos menos 40 sobre 4 por 9 y más 180j. Esto va a ser igual a 90 y más 180j. Pero a nosotros nos está pidiendo la magnitud. ¿Y cómo sacamos la magnitud de un vector? Pues sabemos que la magnitud del vector r va a ser igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, sacando la raíz, la magnitud de b va a ser igual a 90 al cuadrado más 180 al cuadrado raíz. Esto va a ser igual a 201.2 metros por segundo. Y para el vector aceleración es lo mismo, pero como solo tenemos un componente, pues viene siendo igual lo mismo, 405. Entonces ya tenemos las respuestas. La aceleración va a ser igual a 405 metros por segundo al cuadrado y la velocidad va a ser igual a 201.2 metros por segundo. Y bueno, así ya tenemos la respuesta para nuestro problema. Y eso sería todo.